Con el permiso de la presidencia. Hace 4 años, este Senado de la República aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y 2 meses después sacó adelante la reforma constitucional que le dio origen a la Guardia Nacional. Lo hicimos en un ejercicio extraordinario de parlamento abierto, de mucho diálogo y tratando de generar los consensos necesarios que requiere México. En resumidas cuentas, le dimos al presidente de la República, al gobierno federal, todos los instrumentos para que le diera resultados a las mexicanas y a los mexicanos, para que fortaleciera las instituciones civiles de seguridad pública y para que consolidara la Guardia Nacional como una instancia de carácter civil y que le permitiera, durante un plazo temporal de 5 años, devolver posteriormente a las Fuerzas Armadas a sus funciones constitucionales. En ese momento se propuso un nuevo modelo para fortalecer a las corporaciones locales y se aprobó, por cierto, un artículo 7º transitorio para que se implementara un programa de fortalecimiento de las policías estatales y de las policías municipales. Después de casi 4 años, nada de esto se ha hecho realidad. La estrategia que se planteó aquí y que aprobamos aquí se traicionó. Los compromisos de construir una Guardia Nacional civil y de fortalecer a las policías locales se incumplió. Son 4 años perdidos en los que el gobierno federal decidió renunciar a su responsabilidad constitucional y a su obligación histórica de cambiar la estrategia de seguridad y de construir un México en paz. Esta discusión, esta reforma, atropella la Estrategia Nacional de Seguridad aprobada por este Senado. Y por la puerta de atrás, por si fuera poco, quieren cambiar la naturaleza civil de la Guardia Nacional a sabiendas de que es una medida claramente inconstitucional. Ya se ha dicho aquí que prácticamente ningún artículo de esta reforma tiene asidero constitucional, que se genera más bien un estado de excepción del actuar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y que estas modificaciones, en lugar de ayudar a las Fuerzas Armadas y otorgarles un marco de actuación con seguridad jurídica, las expondrá a vulnerabilidades e incertidumbre, a cargar con problemas administrativos y operativos que debieran ser responsabilidad de las autoridades civiles. Ahí también está la traición de quienes están renunciando a su responsabilidad civil y política de conducir la política de seguridad pública. Lo que Movimiento Ciudadano dice, en lo que insistimos, es que las autoridades civiles de los 3 órdenes de gobierno, empezando por el presidente de la República, tienen que asumir lo que les toca en el diseño y conducción de la seguridad pública como una tarea eminentemente civil. Después de 4 años de una estrategia fallida, hoy el presidente quiere tapar su fracaso con una reforma que en sí misma es inútil para la sociedad, porque no se está fortaleciendo en modo alguno a la Guardia Nacional ni a las policías locales. Al contrario, a la Guardia Nacional se le está debilitando y desnaturalizando, mientras a las policías locales, municipales, siguen en completo abandono. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué desde que se aprobó la reforma constitucional de la Guardia Nacional, el gobierno federal no ha cumplido con lo que le toca en el fortalecimiento de las policías locales? ¿Por qué no se emprendió un proceso de verdadera institucionalización de la Guardia Nacional, como se planteó en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública? ¿Por qué en este tiempo no se le ha profesionalizado ni reclutado civiles, ni se les ha capacitado en materia de derechos humanos y de uso de fuerza? En pocas palabras, ¿qué hizo este gobierno
en 4 años para construir una nueva visión en materia de seguridad pública y un proceso de construcción de paz. Compañeras y compañeros, con la reforma que hoy se presenta, lo que nos queda claro es que no hicieron absolutamente nada. Y esta es una irresponsabilidad histórica y un acto de traición a las y los mexicanos que siguen esperando que sus gobiernos civiles y electos asuman la responsabilidad que tienen de asegurar la paz. Quienes avalen esta reforma, compañeras y compañeros, estarán diciéndole a las mexicanas y a los mexicanos que el problema de la inseguridad y la violencia no tiene remedio en México, que si las Fuerzas Armadas no están, no hay manera de construir seguridad para todas y para todos. Desde Movimiento Ciudadano creemos exactamente lo contrario. Claro que hay remedio, claro que se puede recuperar la paz y corregir el rumbo de la política de seguridad en nuestro país. Claro que se pueden consolidar instituciones de seguridad pública y se pueden consolidar a las policías de los 3 órdenes de gobierno. Claro que se puede transformar el sistema de procuración de justicia, impulsando una estrategia federalista con rendición de cuentas y donde todas las autoridades hagan lo que les toca, no evadiendo cobardemente la responsabilidad y mandándoles el problema a las Fuerzas Armadas. En Movimiento Ciudadano vamos a votar en contra porque están traicionando su propia estrategia de seguridad y porque nos queda claro que no tienen ni la menor idea ni la menor voluntad para corregir el problema que tenemos enfrente. Vamos a votar en contra porque lo que confirma esta reforma es que les quedó muy grande la tarea y que no han estado a la altura de la historia y de la expectativa que ustedes mismos generaron y que les dio la mayoría. Votaremos en contra porque le están trasladando una responsabilidad a las Fuerzas Armadas y creándoles un problema de dimensiones mayúsculas. Votaremos en contra porque no compartimos la vocación indiscutiblemente militarista de este gobierno y porque ningún proyecto que se diga de izquierda o progresista en el mundo podría sostener una visión de este tipo en materia de seguridad pública. Votaremos en contra porque se confirma la cerrazón de este gobierno para reconocer el fracaso de la estrategia de seguridad y la ineptitud para corregir el rumbo. Votaremos en contra porque estamos a punto de confirmar que los pares del presidente López Obrador no serán ni Juárez ni Cárdenas, ni siquiera Calderón o Peña Nieto, sino Echeverría y Díaz Ordaz. Por eso votaremos en contra, porque Movimiento Ciudadano está convencido que México sí tiene opción y no vamos a dejar de poner todo nuestro esfuerzo y todo nuestro empeño para demostrarlo. No a la militarización del país. Muchas gracias.